¿Puede un eco en el vacío digital llenar un corazón? Isabel Morales, con sus 65 años recién cumplidos y el luto aún prendido del alma como un broche oscuro, se lo preguntaba cada noche mientras la Giralda se iluminaba a lo lejos, una silueta dorada contra el añil profundo, visible desde su balcón sevillano. El Guadalquivir susurraba historias antiguas a la ciudad, pero en su piso de la calle Betis el silencio era un compañero pesado y constante. El apartamento, antes lleno de la risa estentórea y los debates apasionados de Enrique, su marido durante 40 años, era ahora un museo de recuerdos donde cada objeto le hablaba de su ausencia. Las estanterías repletas de libros que ya nadie leía, el sillón orejero vacío, el olor a su colonia que aún persistía débilmente en el armario. Sus hijos, Ana y Carlos, vivían sus vidas ajetreadas en Barcelona y Londres, respectivamente. La llamaban, sí, con esa mezcla de cariño y culpa de los hijos que viven lejos. Le preguntaban si comía bien, si salía a pasear, si necesitaba algo. Pero las llamadas, aunque reconfortantes, no ahuyentaban las sombras largas de la tarde ni el frío que se le instalaba en los huesos al anochecer. Fue Ana quien, durante una visita relámpago, le instaló Corazones Senior en la tablet. «Mamá, solo para charlar, para conocer gente con tus mismos intereses. No tienes que buscar nada serio, solo distraerte un poco», le dijo, sus ojos reflejando una preocupación genuina. Isabel, más por complacerla y evitar otra charla sobre abrirse al mundo que por convicción, deslizó el dedo torpemente por la pantalla táctil. Le parecía un universo ajeno, frío, lleno de perfiles sonrientes y frases hechas. Sus ojos amables, velados por una tristeza que se había vuelto crónica, examinaban rostros desconocidos, vidas resumidas en párrafos escuetos. ¿Cómo podía la complejidad de una vida, de un alma, caber allí? Desechó la idea, pero unos días después, la soledad apretó más fuerte y casi sin pensarlo, abrió la aplicación. Creó un perfil escueto, con una foto de hacía un par de años, en la boda de una sobrina, donde aún sonreía junto a Enrique. A 800 kilómetros al norte, en el corazón financiero de Madrid, el distrito de Azca, Javier Ríos, 38 años, miraba su reflejo en la ventana panorámica de su oficina en la planta 25. El skyline de Madrid se extendía a sus pies, un mar de luces y prisas, pero él solo veía una figura con un traje impecable de Hermenegildo Cegna, un reloj Patek Philippe en la muñeca y una mirada cansada, casi vacía. El éxito profesional por el que tanto había luchado se había convertido en una jaula dorada. Su puesto de director de marketing en una multinacional le exigía jornadas interminables, viajes constantes y una dedicación que había dinamitado su matrimonio. El divorcio, agrio y costoso, le había dejado un apartamento de diseño minimalista y una agenda social llena de eventos superficiales. Se sentía estancado, aburrido, extrañamente solo en medio de la multitud. En un impulso, durante una noche de insomnio alimentada por el café y la ambición insatisfecha, se suscribió a Elite Connect. La plataforma prometía contactos de alto nivel, personas como tú, no solo para el amor, sino también para los negocios. Quizás allí encontraría esa chispa, esa aventura, esa conexión genuina que el dinero no podía comprar. De vuelta en Sevilla, pero en el bullicioso y artístico barrio de Triana, Lucía Vega, 23 años, daba los últimos toques a una ilustración digital en su tablet. Su pequeño estudio, con vistas a los tejados y al puente de Triana, era un caos organizado de colores, bocetos, lienzos y sueños. Estudiante de último año de Bellas Artes, Lucía vivía con la intensidad de quien cree que el mundo es un lienzo esperando ser pintado con pasiones épicas. Era una nativa digital. Su vida transcurría entre el mundo real y el virtual con una fluidez pasmosa. Navegaba por Instagram, su principal escaparate y ventana al mundo, cuando un mensaje directo apareció. Un perfil llamado Leo Alma Viajera. La galería era una colección impresionante de fotografías artísticas. Paisajes exóticos, retratos evocadores, momentos capturados con una sensibilidad exquisita. Tu arte tiene alma. Me habla en un idioma que creía olvidado, decía el mensaje. Lucía sintió un vuelco en el corazón. Era el tipo de mensaje que había fantaseado recibir. Miró su perfil. Era guapo, con aire bohemio, una mirada profunda, y estaba en Buenos Aires, tan lejos, tan romántico. En un apartamento modesto y desordenado del barrio de Almagro, en Buenos Aires, a 10.000 kilómetros de distancia, Simón Vargas sonrió. La pantalla de su monitor iluminaba su rostro en la penumbra, reflejando 3 ventanas abiertas.
En una era Alejandro, médico viudo, 62 años, amante de la literatura clásica y la música de cámara, buscando una segunda oportunidad. En otra, Marco, audaz inversor hispano-argentino, 45 años, divorciado, adicto a la adrenalina y a los negocios arriesgados. En la tercera, Leo, fotógrafo y poeta, 28 años, alma libre, buscando su musa. Simón, un hombre de 40 y tantos, con un historial de pequeños fraudes y una profunda aversión al trabajo convencional, había encontrado en la estafa online su vocación. Su única habilidad era la mímica emocional, la capacidad de leer los deseos ocultos en los perfiles de sus víctimas y convertirse en su reflejo perfecto. Tecleaba con rapidez, cambiando de pestaña, adaptando su lenguaje, su tono, sus emoticonos. Era un titiritero digital. El eco que Isabel, Javier y Lucía buscaban con tanto anhelo, él lo fabricaba con precisión quirúrgica. Y sabía, con la certeza del depredador, que pronto ese eco pediría algo más que palabras. Isabel, querida, no sabes la paz que me dan tus palabras. Aquí en Buenos Aires, el hospital puede ser un lugar tan solitario, más aún desde que perdí a mi Marta. La voz de Alejandro, a través de los mensajes, era un bálsamo para Isabel. Hablaba de medicina con una pasión que parecía genuina, citaba a Borges y a Machado. Isabel se maravillaba de sus coincidencias. Y describía su supuesta soledad con una vulnerabilidad que desarmaba las defensas de la ex profesora. Intercambiaban mensajes larguísimos, hablando de libros, de viajes pasados, de los hijos, de las pequeñas alegrías y penas de la vida. Isabel se sentía viva de nuevo, escuchada, valorada. Se encontraba esperando ansiosamente la notificación de un nuevo mensaje, sonriendo sola frente a la tablet. Cuando Alejandro mencionó por primera vez la posibilidad de visitarla en Sevilla, en cuanto arregle unos asuntos pendientes de la herencia de Marta, algo tedioso pero necesario, el corazón de Isabel dio un salto de esperanza tan intenso que casi le dio miedo. Se imaginaba paseando con él por la Plaza de España, presentándoselo a sus amigas, quizás incluso viajando juntos. Javier, eres un tiburón como yo. Hueles las oportunidades a kilómetros. Madrid y Buenos Aires, un puente de oro. Marco era directo, halagador, hablaba el lenguaje de la ambición y el riesgo calculado. Le envió un pre-proyecto sobre una inversión revolucionaria en granjas de servidores para minería de criptomonedas, ubicadas estratégicamente en la Patagonia para aprovechar la energía barata. Era un campo que Javier no dominaba, pero Marco lo hacía sonar irresistiblemente lucrativo y vanguardista. Necesito un socio europeo, alguien con tu visión y tus contactos. Esto es off-market, Javier, solo para unos pocos elegidos. Piénsalo, no es solo dinero, es estar en la cresta de la ola tecnológica. Javier, aunque cínico por naturaleza, se sintió intrigado y sobre todo halagado. Marco le enviaba gráficos, proyecciones optimistas, hablaba con una confianza contagiosa. La idea de un golpe maestro, de algo que lo sacara de la rutina y lo pusiera por delante de sus colegas, era tentadora, demasiado tentadora. Lucía, musa mía, tus ojos ven el color del alma, cada trazo tuyo es un verso. Me inspiras cada día. Leo era pura poesía. Le enviaba fragmentos de poemas que decía escribir para ella, canciones que le recordaban a ella, fotos tomadas solo para ti, capturando la luz que imagino en tu mirada. Hablaban de arte durante horas, de viajes soñados, de la búsqueda de la belleza en un mundo imperfecto. Él era el artista atormentado y apasionado que Lucía siempre había dibujado en sus fantasías. Le contó que estaba ahorrando con dificultad para venir a España, que su sueño era montar una exposición en Sevilla y recorrer Andalucía con ella, capturando su esencia con su cámara y sus pinceles. Lucía ya se imaginaba posando para él en la playa de Bolonia, caminando de la mano por las callejuelas del Albaicín, mostrándole sus rincones secretos. Se sentía protagonista de una novela romántica. Simón manejaba sus hilos con maestría. Sabía cuándo ser vulnerable, cuándo ser audaz, cuándo ser romántico. Sabía escuchar o fingir que escuchaba. La primera bandera roja ondeó casi al unísono, sutil pero presente. Isabel pidió una videollamada, anhelando ver el rostro del hombre que le alegraba los días. Mi querida Isabel, ¿qué más quisiera yo? Pero la cámara de mi móvil se rompió en una pequeña caída. ¡Qué desastre! Y con tanto trabajo no he tenido tiempo de arreglarla. Pero te prometo que pronto oirás mi voz, aunque prefiero guardarla para cuando estemos frente a frente, para que sea aún más especial. Isabel se sintió un poco decepcionada, pero ¿quién no había tenido un accidente con el móvil? Parecía plausible.
Javier pidió más detalles técnicos, un plan de negocio sólido, una reunión virtual con el equipo técnico. Javier, entiendo tu prudencia, es lo que te hace un gran hombre de negocios. Pero esto es delicado. Hay patentes en juego, mucha gente querría entrar. De momento lo manejamos entre tú y yo, con máxima discreción. Confía en mí. En cuanto cerremos la primera ronda de financiación, tendrás acceso a todo. Te enviaré un resumen ejecutivo mañana. El resumen llegó. Era profesional, pero vago en los detalles cruciales. Javier lo atribuyó a la necesaria confidencialidad. Lucía suplicó una llamada solo para oír su voz. «Princesa». Mi móvil cayó al agua en una sesión de fotos junto a las cataratas de Iguazú. Una tragedia artística y tecnológica. Estoy usando uno viejo que apenas envía mensajes, pero mi voz no te dirá nada que mis palabras no te hayan dicho ya. Paciencia, amor, pronto te la susurraré al oído y será la melodía más dulce que hayas oído. Lucía sonrió. Era tan dramático, tan Leo. La excusa, aunque rocambolesca, encajaba con su personaje. Las excusas eran débiles, pero el deseo era fuerte. Isabel, Javier y Lucía las aceptaron, las racionalizaron. Habían invertido tanto emocionalmente que admitir la duda era casi como admitir el fracaso. Y entonces llegó el primer anzuelo, cuidadosamente cebado y lanzado con precisión. «Isabel», escribió Alejandro, su tono teñido de una angustia palpable, «mi madre, aquí en Buenos Aires, ha empeorado gravemente. Necesita una operación cardíaca urgente y el seguro público tiene una lista de espera terrible. La clínica privada es carísima y aunque tengo ahorros, los trámites de la herencia de Marta están bloqueados y no puedo acceder a ellos. Estoy desesperado, Isabel. No sé a quién recurrir. Me da tanta vergüenza, me siento tan humillado pidiéndote esto, pero ¿podrías ayudarme con una pequeña cantidad? Solo para el depósito inicial, unos 2.000 euros. Te lo devolveré en cuanto cobre mi próxima guardia, te lo juro, por lo más sagrado, por la memoria de mi Marta». Isabel sintió un nudo en el estómago. La duda luchaba ferozmente contra la compasión y el afecto que sentía por él. Recordó la voz preocupada de su hija Ana. «Mamá, ten cuidado con esa gente de Internet, no des dinero nunca». Pero la imagen de Alejandro, el médico bueno y solo, sufriendo por su madre, la angustia en sus palabras, era demasiado poderosa. Se sintió necesitada, útil. ¿Cómo podía negarse? Hizo la transferencia a una cuenta que Alejandro le facilitó, a nombre de un tal Ricardo Soto, gestor de pagos, explicando que era para evitar comisiones y trámites bancarios internacionales abusivos. «Javier, el mensaje de Marco era eléctrico, urgente. Ha surgido una ventana de oportunidad única. Un proveedor clave de chips de minería nos ofrece un lote exclusivo, un 30% por debajo del mercado, pero hay que pagar por adelantado. Es ahora o nunca, Javier. O lo tomamos nosotros o se lo lleva la competencia. Necesito que aportes 10.000 euros antes del viernes. Sé que es rápido, pero los beneficios se triplicarán en menos de un mes. ¿Estás dentro o fuera?» Javier sintió la adrenalina. Su amigo Mateo, con quien había comentado vagamente el asunto, le había dicho: «Tío, suena a chiringuito financiero. ¿Has visto a ese tipo alguna vez? ¿Has verificado algo?» Pero el ego de Javier, la idea de demostrarle a Mateo y a sí mismo que aún tenía olfato, que podía moverse en aguas arriesgadas, pudo más. La cifra no era desorbitada para él. Era un riesgo, sí, pero un riesgo excitante. «Dentro», respondió y movió el dinero a una cuenta en Chipre, como Marco le había indicado, por optimización fiscal. «Lucía, el mensaje de Leo era un lamento desgarrador. Mi vuelo a Sevilla lo tenía todo listo, mi maleta hecha, mi corazón volando hacia ti. Pero me han robado la cartera con todo, el dinero, las tarjetas, los billetes. Estoy destrozado, varado en el aeropuerto sin poder hacer nada. Tan cerca de ti y ahora no sé qué hacer. Si pudiera conseguir 800 euros solo para un billete de última hora y algo para moverme, podría estar contigo la semana que viene». Lucía leyó el mensaje con lágrimas en los ojos. Robado. ¡Qué injusticia! Su pobre Leo, solo y desesperado. No tenía mucho dinero, era un estudiante, pero no podía dejar que eso los separara. Pidió un adelanto de su beca, mintiendo sobre una emergencia familiar, y sin dudarlo un segundo, envió el dinero a través de un servicio de transferencia rápida a nombre de un amigo de Leo, Juan Pérez, que amablemente le ayudaría a recibirlo. Simón Vargas, en Buenos Aires, vio entrar las transferencias. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Era demasiado fácil. La soledad, la ambición, el idealismo. Eran las cuerdas con las que movía sus marionetas.
Abrió una hoja de cálculo, anotó las cantidades, las fechas y empezó a planificar el siguiente paso. Pero la codicia es mala consejera, y la red, aunque invisible y tejida con mentiras, empezaba a tensarse. Hilos invisibles comenzaban a conectarse, muy lejos de su control. Elena Ríos no era tonta, y su instinto le gritaba que algo iba muy mal. La evasiva respuesta de su madre Isabel sobre la pequeña ayuda a un amigo médico en Argentina le olió a chamusquina. Aprovechando una visita a Sevilla mientras su madre dormía la siesta, accedió a la tablet. Le temblaban las manos. Se sentía culpable por invadir la privacidad de su madre, pero la preocupación era más fuerte. Leyó los mensajes de Alejandro, el love bombing inicial, las promesas grandilocuentes, las excusas vagas para las videollamadas y, finalmente, la historia lacrimógena de la madre enferma y la petición de dinero. Todas las alarmas sonaron en su cabeza, como sirenas en la noche. Reconoció el patrón de las estafas sobre las que había leído. «Mamá, esto es una estafa, este hombre no existe», le dijo esa misma tarde, con toda la delicadeza que pudo reunir, pero con firmeza. Isabel se defendió, ofendida, herida. «No sabes cómo es él. Es un hombre bueno y culto. No tienes derecho a juzgar. Solo tienes envidia de que haya encontrado a alguien». La discusión fue agria, dolorosa, y dejó a ambas llorando. Elena, impotente y asustada al ver la negación de su madre, decidió dar un paso drástico. Buscó en Internet estafas románticas online policía y encontró el número de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Con el corazón encogido, marcó. La inspectora Carmen Rojas, una mujer de 45 años, con una mirada astuta y cansada a partes iguales, curtida en 1000 batallas digitales, escuchó a Elena con paciencia experimentada. Su despacho en el complejo policial de Canillas, en Madrid, estaba lleno de pantallas, mapas y expedientes. Había oído historias similares cientos de veces. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, nadie era inmune. «Señora Ríos, haremos lo que podamos, pero sea consciente de que estos casos son complejos. Suelen operar desde el extranjero, usan identidades falsas, cuentas puente, es como seguir a un fantasma. Pero deme todos los detalles». Tomó nota. Alejandro, médico, Buenos Aires, la cuenta del gestor Ricardo Soto. El nombre Ricardo Soto le encendió una pequeña luz. Le sonaba. Lo buscó en su base de datos interna. Efectivamente, aparecía vinculado a otro caso reciente, un empresario madrileño estafado con una inversión en criptomonedas. El estafador se hacía llamar Marco. Rojas frunció el ceño. ¿Coincidencia o red? Javier, mientras tanto, empezaba a impacientarse seriamente. El dossier completo no llegaba. Las respuestas de Marco eran cada vez más vagas, casi evasivas. «Paciencia, Javier. Los grandes negocios requieren discreción y movimientos precisos». La impaciencia dio paso a la sospecha. Decidió investigar por su cuenta. En un foro de inversiones online, buscando información sobre proyectos en Patagonia, tropezó con un post. Un usuario, estafado BCN, contaba una historia sospechosamente parecida a la suya, pero el estafador se llamaba Alejandro y decía ser médico. Javier sintió un escalofrío. ¿Coincidencia? Buscó el nombre de la empresa fantasma que Marco le había mencionado. No había registros fiables. Empezó a buscar frenéticamente fotos de Marco, usando herramientas de búsqueda inversa de imágenes. Nada. Las fotos eran probablemente robadas, pero no de fuentes obvias. Pero en el foro alguien mencionó otro nombre. Leo, un fotógrafo que también pedía dinero. La sangre se le heló. Recordó que una vez Marco mencionó, como al pasar, que tenía un sobrino artista. Entró en Instagram y buscó. Encontró a Leo Almaviajera. Las fotos eran diferentes, pero el estilo de escritura en los pies de foto, una cierta cadencia, una frase particular, había algo terriblemente familiar. En el mismo foro, stopestafasamorosas.es, al que llegó a través de un enlace, encontró un mensaje desesperado de una tal Lucia Art 99. «¿Alguien sabe algo de Leo? Me pidió dinero para un billete y ha desaparecido». «Me siento tan estúpida». Lucía estaba desolada, no respondía. Sus mensajes quedaban sin leer. Sentía una vergüenza profunda, mezclada con una rabia impotente. ¿Había sido tan tonta? ¿Tan ciega? Vio el enlace al foro, stopestafasamorosas.es, y entró buscando consuelo o al menos comprensión. Empezó a leer historias, y cada palabra era una puñalada. Vio el mensaje de Javi Ríos Mad preguntando por Leo, Marco y Alejandro. El corazón le dio un vuelco. ¿3 nombres? ¿La misma persona? Se atrevió a escribirle un mensaje privado, adjuntando una de las fotos de Leo. Javier recibió el mensaje de Lucía. Vio la foto.
No era Marco, pero la historia que Lucía le contó, las excusas, el patrón, era inconfundible. Intercambiaron mensajes febriles durante horas, compartiendo capturas de pantalla, detalles, fechas. Las piezas encajaron con un ruido sordo y aterrador. Era la misma persona, el mismo depredador, con diferentes máscaras, atacando a diferentes presas con diferentes cebos. La humillación dio paso a una ira fría y calculadora en Javier. La desilusión de Lucía se transformó en una determinación feroz. «Tenemos que hacer algo», tecleó Javier. «No podemos dejar que se salga con la suya. Tenemos que desenmascararlo». Lucía, aunque asustada por la magnitud del engaño, asintió virtualmente. «Quiero que sepa que no somos tontos. Quiero que pague por lo que nos ha hecho». Decidieron, en un acto de audacia nacido de la desesperación, intentar tenderle una trampa. Simón, ajeno a la creciente tormenta y a la improbable alianza de dos de sus víctimas, preparaba su golpe final. La experiencia le decía que había que ordeñar a las víctimas antes de que las dudas se convirtieran en certezas o antes de que intervinieran terceros. A Isabel, Alejandro le pintó el cuadro idílico. «Mi amor, he encontrado la casa de nuestros sueños en el barrio de Santa Cruz. Es perfecta, pero hay otro comprador. Necesito hacer un depósito urgente de 50.000 euros para asegurarla. Es el nido donde pasaremos el resto de nuestros días. Por favor, Isabel, ayúdame a hacerlo realidad». A Javier, Marco le presentó el ultimátum. «Javier, la fusión es inminente. El conglomerado exige una prueba de solvencia. Necesito que transfieras 100.000 euros a nuestra cuenta de custodia antes de 48 horas. Es el último paso, socio. Después de esto, celebraremos en Madrid por todo lo alto». A Lucía le escribió la carta más desesperada. «Musa mía, he tenido un accidente terrible mientras intentaba conseguir otro trabajo para poder ir a verte. Estoy en el hospital, necesito una operación costosa, unos 5.000 euros. Si no, quizás no vuelva a poder usar mis manos para fotografiar ni para acariciarte. Eres mi única esperanza». Usó toda su artillería emocional, toda su presión, jugando con sus sueños y sus miedos. «Es nuestra última oportunidad, amor mío. Es el negocio de nuestras vidas, socio. No puedo vivir sin ti, Musa». Pero la inspectora Rojas ya no trabajaba con un solo caso. La denuncia de Elena, cruzada con los datos del empresario estafado, el nombre Ricardo Soto, y ahora, con una alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre transferencias sospechosas a una cuenta en Chipre y movimientos rápidos hacia Argentina, le dio un nombre: Simón Vargas. Un viejo conocido, aunque nunca habían podido probarle nada grande. Y una posible ubicación aproximada gracias a una IP momentánea captada en una conexión descuidada desde un cibercafé en Almagro. Estaba cerca, lo sentía. El clímax fue caótico, una tormenta perfecta de engaños, esperanzas rotas y persecución digital. Isabel, con la mano temblando sobre el botón de confirmar transferencia en la web de su banco, con el corazón dividido entre el sueño de la casa en Santa Cruz y las advertencias de su hija, recibió la llamada de Rojas. «Señora Morales, no envíe nada. Es una estafa confirmada. Estamos intentando localizarlo». Isabel soltó la tablet como si quemara. Javier y Lucía pusieron en marcha su plan. Lucía, fingiendo una credulidad desesperada, le dijo a Leo que tenía los 5.000, pero que por miedo tras el robo solo se los daría a través de una cuenta española segura de una prima suya. Simón, oliendo la trampa o quizás simplemente volviéndose descuidado por la presión, mordió el anzuelo. Le dio a Lucía una cuenta del Banco Sabadell, a nombre de una tal Consuelo Pérez. Al instante, Lucía le pasó los datos a Javier. Javier, usando contactos en el mundo financiero, intentó rastrear esa cuenta y alertar al banco, mientras Lucía transfería una cantidad mínima, solo 100 euros, para activar el rastro. Al mismo tiempo, Simón presionaba a Javier. «Javier, el tiempo se acaba. La transferencia o lo perdemos todo». La inspectora Rojas lanzó una orden de bloqueo judicial a la cuenta de Consuelo Pérez y una alerta internacional a través de Interpol hacia Argentina, solicitando la localización de Simón Vargas en el cibercafé. Pero Simón era un zorro viejo. Vio la transferencia mínima de Lucía y sospechó. Vio la reticencia de Javier. Sintió el peligro. En cuestión de minutos, el dinero que Lucía envió fue movido a otra cuenta mula. El dinero que aún quedaba en Chipre fue transferido a una cartera de criptomonedas anónima. Cortó toda comunicación. Sus perfiles se evaporaron como humo en el aire. Sus teléfonos de prepago fueron destruidos.
Cuando la policía argentina llegó al cibercafé, solo encontraron una silla vacía y el calor residual de un portátil. Desapareció, llevándose el dinero de Lucía, el de Isabel de la primera vez, el de Javier y el de cuantos otros. Pasaron 6 meses. Sevilla olía a azahar, la primavera había llegado y Madrid hervía bajo el sol preveraniego. Isabel Morales estaba sentada en su balcón, pero ya no estaba sola. Ana y sus nietos habían venido a pasar unas semanas. Hablaban mucho, reían. Isabel había empezado a colaborar como voluntaria en una asociación de ayuda a víctimas de fraudes online. Contaba su historia, no con vergüenza, sino con la dignidad de quien ha sobrevivido y aprendido. Si mi experiencia ayuda a una sola persona a no caer, decía, no habrá sido en vano. Aún le dolía la traición, pero el eco en el vacío ya no era de soledad, sino de propósito y conexión real. Javier Ríos había vendido su coche deportivo y había cambiado su puesto por uno con menos viajes y más horario. La humillación había sido un golpe brutal a su ego, pero también una lección de humildad necesaria. Había vuelto a conectar con viejos amigos, incluido Mateo, a quien le pidió disculpas por su arrogancia. Se dio cuenta de que la chispa que buscaba no estaba en inversiones arriesgadas ni en relaciones virtuales, sino en las conexiones reales que había descuidado, en la confianza ganada con honestidad. Seguía siendo ambicioso, pero ahora su ambición tenía un cariz más humano, más sostenible. Incluso había empezado a salir con alguien, una mujer real con sus imperfecciones y su risa contagiosa. Lucía Vega colgó su última ilustración en la pared de su estudio para su exposición de fin de grado. Era un tríptico. El primer panel era oscuro, fragmentado, un hombre con muchos rostros, pero sin ojos. El segundo mostraba manos tejiendo redes digitales, atrapando corazones. El tercero era un amanecer, con figuras rotas pero erguidas, mirando hacia la luz. Su idealismo había recibido una herida profunda, pero su espíritu artístico había encontrado en el dolor una nueva fuente de inspiración. Se había unido activamente al foro stopestafasamorosas.es, no como víctima, sino como moderadora, usando su conocimiento digital para ayudar a otros a identificar las señales, a compartir sus historias, a no sentirse solos ni estúpidos. Su arte se volvió más profundo, más complejo, más real. En la comisaría de Madrid, la inspectora Carmen Rojas miraba el expediente de Simón Vargas, ahora más grueso. Habían rastreado la cuenta española hasta una anciana en Málaga, Consuelo Pérez, otra víctima usada como mula. Habían enviado una comisión rogatoria a Argentina, pero la respuesta fue desalentadora. Simón Vargas era un fantasma, probablemente usando una identidad falsa él mismo. Rojas suspiró, frustrada pero no vencida. Archivó el caso, sabiendo que era solo una batalla perdida en una guerra larga y silenciosa. Mañana llegaría otra Elena, otro Javier, otra Lucía, y ella estaría allí, lista para luchar de nuevo. Y en un café con wifi gratuito en alguna ciudad vibrante y anónima de Latinoamérica, un hombre sonreía frente a su portátil nuevo. Abría un nuevo perfil. Mateo, arquitecto viudo, 58 años, buscando una compañera para viajar y disfrutar de la vida. El eco estaba listo para resonar de nuevo, buscando otro corazón vacío que llenar, antes de vaciarlo por completo. La red seguía extendiéndose.